Tengo aquí una copia de la resolución de un juez de Argentina. Se conoció esto ayer en la tarde, tiempo de México. Es sobre Carlos Ahumada, sí, señor. El empresario Carlos Ahumada. Y resumo, aquí en esta resolución se niega la extradición a México. Pues el juez que libró la orden de aprehensión en México, según esto, no era competente por la fecha de inicio de la investigación. Y lo más importante de todo esto que dice el juez de Argentina es porque en Argentina no es considerado un delito, y menos uno que amerite la extradición, omitir un pago de 2,893 pesos mexicanos. Un pago que además, y tenemos el documento, a ver si lo podemos ver, se hizo. Estamos hablando, ¿es el documento? Sí. Ese es el documento. Carlos Ahumada le pagó al SAT mexicano el 17 de diciembre de 2018 5,493 pesos. No son 5,493 millones de pesos. No hay un error, estamos hablando de un asunto de menos de 6,000 pesos, de 5,493 pesos. Y por este supuesto adeudo, la justicia mexicana quería traer a Carlos Ahumada extraditado. ¿Para qué? Para meterlo en la cárcel. ¿Por qué? Pues supongo que por haber sacado aquellos videos en el lejanísimo año del 2004, fue marzo del 2004. Y con esto termina el caso, con esto se cierra, Carlos, es una decisión firme. Carlos Ahumada, allá en Buenos Aires, gusto en saludarte, Carlos, buenos días. Hola, Ciro, buenos días, mucho gusto, gracias por darme la oportunidad, como siempre, y un saludo a todo auditorio. ¿Con esto termina el caso? ¿Se cancela la posibilidad de ser extraditado a México? Así es, se cancela la posibilidad de ser extraditado en México, mas no se cancela el ridículo proceso judicial que están siguiendo en México, el juez 12 de procesos federales, concretamente el licenciado Guillermo Francisco Urbina Tanús, que insiste en no declararse incompetente. Le hemos promovido la petición de incompetencia por los motivos exactamente que tú acabas de decir. Sí. Y niega entrar al estudio del asunto, aunque la ley dice que en cualquier momento, cuando una de las partes solicita el juez se declara incompetente, tiene que resolver, no tiene que resolver favorablemente, pero tiene que resolver el fondo si se declara o no incompetente. También le hemos pedido, le exhibimos esto que tú le acabas de exhibir, como las pruebas para que otorgue el sobreseimiento, y definitivamente está cerrado, empecinado en no abordar ninguno de los asuntos hasta que, y así nos ha contestado por escrito, hasta que yo sea extraditado, internado en el reclusorio Oriente, y después él decidirá qué hace conmigo. Y si es competente, no es competente, si realmente sobresee, si realmente lo que sea. Pero mientras tanto, él lo único que ha manifestado, te lo resumo en pocas palabras, es que él necesito yo entrar al reclusorio Oriente, ponerme a su disposición, y ya después él verá en los tiempos que él crea conveniente ver cómo sigue la situación. Y todo lo más grave de todo esto, ¿sí?, es que más allá de que el juez, vuelvo a repetir, Guillermo Francisco Urbina Tanús, ha dicho esa situación, es que también, porque así lo dispone la ley y los códigos de procedimientos penales en México, le hemos pedido a la Fiscalía General de la República, concretamente le hemos hecho una presentación a la licenciada Celia Almaguer Hernández, que es la que integró esta averiguación previa y es la directora adjunta especializada en análisis financiero. Se lo hemos pedido al asesor del fiscal Hilario Sánchez Cortés, y también concretamente al licenciado Raúl Diego Xochicade, subdelegado de control de procesos federales. Se lo hemos pedido por escrito, por supuesto, el sobreseimiento de la causa, exponiéndole y mostrándole
los documentos de la auditoría que me practicó el SAT. También quiero decir que ellos han dicho que no son los responsables de manifestar esto. Celia Almaguer dice que es el juez, el licenciado Raúl Diego Xochicade que es Celia Almaguer, Hilario Sánchez dice que no sé quién. Y bueno, la última comunicación, todo por escrito, nada verbal, la licenciada Celia Almaguer nos informó el 5 de agosto que concretamente, según la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, los que están facultados para resolver este asunto de sobreseimiento es el licenciado Roberto Andrés Ochoa Romero, su procurador de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo, y el licenciado Javier Dovalá Molina, director general de Control de Procedimientos Penales Federales. A ellos dos ya se les presentó ayer la solicitud de sobreseimiento de esta situación absurda, ridícula, y bueno, más allá de que en la oficina del licenciado Roberto Andrés Ochoa Romero recibieron la solicitud del derecho de petición que tenemos al sobreseimiento en la oficina de Dovalá Molina, no lo querían recibir, el abogado insistió, finalmente se lo terminaron, que era un derecho de petición que consagra el artículo 1 de la Constitución mexicana. Bueno, finalmente lo recibieron, esperemos que puedan evaluar, y no estamos pidiendo que evalúen 200 pruebas, solamente los resolutivos y la acta final de la auditoría del SAT, que tú tienes copia, sí, que además y que vimos tú en tuviste pantalla, la oportunidad de publicarla desde el hace un año por estas exactamente, fechas, y que nadie se ha tomado la molestia de revisarla, de analizarla y corroborar con el SAT si ustedes hicieron esta auditoría, terminó en esto, son los mismos hechos, son los mismos, es el mismo periodo, son los mismos, todos son los mismos importes exactamente. Y lo más grave de todo esto, porque lo que decía por ejemplo el licenciado Hilario Sánchez y Celia Almaguer, que ellos no podían hacer nada porque el querellante era la Procuraduría Fiscal. Bueno, también le hicimos una promoción al señor procurador fiscal Carlos Romero Aranda, sí, y él ni siquiera se tomó la molestia en contestarnos. Ya nos amparamos porque todo ciudadano mexicano tiene derecho al derecho de petición y ser que sea contestado en el sentido que sea, como lo hicieron los otros funcionarios de la Procuraduría de la Fiscalía General de la República, y él ni siquiera contestó. Pero bueno, todo esto, Ciro, y te agradezco la oportunidad de que pueda expresarlo, realmente no me queda la menor duda de que es una venganza, son investigaciones que se hicieron y carpetas de investigación o averiguaciones previas que se hicieron en su momento cuando la vicepresidenta de México era Rosario Robles y realmente el procurador de hecho de México era Juan Collado, pero no es de esta administración. Yo ya lo comenté, ya lo dije y así están en los documentos, no es de esta administración. Entonces no entiendo por qué la insistencia de todos estos servidores que acabo de mencionar, sí, y concretamente el único que sí entiendo es de Víctor Manuel Martínez Contreras, que es el subprocurador fiscal de investigaciones. ¿Qué pasa? Es una persona puesta por René Bejarano. O sea, es lo que me ha llegado la información. El licenciado Víctor Manuel Martínez Contreras, que es el que mantiene y sigue mandando, mandó un escrito en agosto, después de mi detención, a la licenciada Celia Almaguer, diciendo que la auditoría no existía, que ellos mantenían la querella porque la auditoría no existía. Ahí están los documentos, son públicos, o sea, no es una invención de nada. Aquí en Argentina, por eso mismo, los analizaron. Aquí no es de que entraron al fondo, aquí lo único que vieron es lo que marca el convenio de extradición. Uno, si el juez es competente o no, no es competente. No lo digo yo, lo dice la legislación mexicana, porque tendría que haber sido un juez, o sea, por la fecha de investigación, tendría que haber sido un juez del nuevo sistema penal acusatorio. Y dos, no es delito en Argentina
deberle al fisco 2,000 pesos y además pagárselo y que el fisco se dé por satisfecho. Yo creo, la verdad, honestamente, que en Argentina, en México tampoco, aunque tengo que decirte que el licenciado Raúl Diego Xochicalli, subdelegado de control de procesos, dice que aunque yo deba un peso, me va a perseguir hasta el fin del mundo. Deben estar sorprendidos en Argentina si los hechos son así, que estén pidiendo la extradición por un adeudo del orden de $200, más o menos, $250. No entendía nada. Por eso cuando fue la primera audiencia, por decir así, después de que me detuvieron a las horas, que fue la primera audiencia, y nosotros, yo tuve la oportunidad de explicar, me mostraron los hechos por los que se me detenían, yo tuve la oportunidad de explicar, y además tenía los documentos estos, fue que inmediatamente, no lo pusieron así en la resolución, como fue como absurdo, me otorgaron la libertad con ciertas medidas, pero dijeron, no entendemos, pero bueno, esto se tiene que llevar el proceso correspondiente. Entonces, yo creía, honestamente, y estaba muy seguro que en los 60 días que tenía el gobierno mexicano para ratificar o no el pedido de extradición, no lo iba a ratificar. Pero pues ya viste. Los funcionarios iban a analizar esto y iban a decir, realmente esto es una locura, es un absurdo, no lo hicimos en nuestra administración. Bueno, pues es más, apegado a derecho, no ratificamos el pedido y se acabó el problema. Pero entonces tienes que seguir con la guardia alta, Carlos. No, definitivamente. Mientras no se cierre el caso, ¿cómo se conjuga? Sobresea el caso, pues tienes que seguir defendiéndote, cuidándote. Y más, Ciro, te digo por qué. Porque esto, quiero pensar dos cosas. Quiero pensar y tener fe en eso, que López Obrador, el presidente que escogió la mayoría de los mexicanos hace 2 años, realmente no es rencoroso y no tiene sed de venganza, como lo ha dicho una y otra vez, y que de esto no está enterado, así como el licenciado Alejandro Gertz, fiscal general de la República, porque no creo que ellos dos se vayan a exponer a un ridículo ya internacional de este tipo por una situación. Yo creo que son todos los mandos medios, como los que acabo de mencionar, y no sé cuántos más, que creen que llevándole a sus jefes, pues no sé, alguna cuestión relacionada a mi persona o al de Ceci, mi esposa, pueden sumar puntos y subir escalafones. No sé cuál sea la lógica o cuál sea la situación, y lo que me hace mantener más la guardia alta arriba es que no sé qué vaya a venir mañana. Acuérdate, Ciro, que ustedes, los medios, y gracias a Dios que estaban en ese día, el día que el 8 en la madrugada de mayo del 2007 me liberaron, cuando saliste, y con esa locura que traían los mandos medios, me detuvieron afuera y me volvieron a meter a la Procuraduría y todo lo demás. Y si no hubiera sido por ustedes y por los, creo, como 100 medios que había nacionales e internacionales afuera de la Procuraduría la verdad, la Comisión de Derechos Humanos, pues no sé qué me hubiera pasado a mí. Pero bueno, saliste de la cárcel, y no olvides que esa misma tarde del 7-8 de mayo, nos diste una entrevista aquí en Fórmula y dijiste al final de la entrevista, creo que puse un granito de arena para que López Obrador no ganara la elección que había sido un año antes, del 2006. Y bueno, y aquí, eso fue en el 2007, Carlos, estamos en 2020. Y aquí seguimos. Pero ya pasó todo. Ya pasó. Y no. López Obrador, porque es una persona que así lo quisieron la mayoría de los mexicanos, es el presidente de México. Yo le deseo lo mejor, como a muchos de sus colaboradores cercanos. Los conozco personalmente. Puedo hablar de muchos de ellos. Pero ¿sabes qué? Yo me guardaba el silencio desde hace años. No me interesa hablar de nada ninguno de los colaboradores cercanos digo, Tu libro lo publicaste en 2009. Porque sí, los conozco cercanos. Bueno. Sus fortalezas y sus debilidades. Pero no me interesa. Estoy en Argentina desde hace muchos años. Amo México.
extraño México, pero bueno, he entendido que tengo que estar aquí, mis hijos están aquí, salvo otra hija que está en Singapur, y Ceci quiere estar aquí, pero lo único que están haciendo es no dejarnos vivir en paz. Bien. Están persiguiendo a Ceci con una acusación ridícula. Sí, también. lo hemos visto también. ¿Y quién es el juez que la está persiguiendo? Delgadillo Padierna. O sea, René Bejarano, entiendo que no me perdone que yo haya demostrado esos videos donde me estaba extorsionando. Bueno, ni modo, puso al su procurador fiscal, Víctor Manuel Martínez, a perseguirme, a mí y a Ceci, y Delgadillo Padierna a juzgar a Ceci. Es una locura esto, la verdad, no entiendo Carlos, cómo alguien no puede ver esto y decir, por favor, nos quedamos, esto ya pasó hace 17 años. Nos quedamos con estas palabras, tenemos que cortar. Gracias por las palabras, gracias por la información allá en Argentina, Carlos Ahumada. Por último, a ver, perdón, espérame, porque tenemos que hacer una pausa. Te escuchamos ahora que regresemos. ¿Cómo no? Volvemos contigo. Gracias. 9 de la mañana, estábamos terminando la conversación con Carlos Ahumada, él está en Buenos Aires y nos dijiste, tengo una última cosa que decir. Carlos, te escuchamos. Muchas gracias, Ciro. Nuevamente, lo único que le quiero pedir de manera respetuosa y en carácter de súplica al señor presidente de todos los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, y al señor fiscal general de la República, Alejandro Gertz, les pido de favor justicia secas. Les pido de favor que revisen mis casos, que vean que no hay nada, igual que el de mi esposa, que realmente amerite esta persecución. Legalmente no pido ningún trato preferencial, no pido ninguna situación especial y, como dice el señor presidente, amor y paz, abrazos, nada más. Es lo único que le quiero pedir, que nos dejen vivir en paz. No queremos seguir hablando, no queremos salir en los medios, que él se ocupe de los problemas realmente importantes que tiene México y el señor fiscal también de muchos asuntos realmente importantes, y que si es que lo consideran pertinente y conveniente a los mandos medios, les digan que actúen conforme a derecho y dejen de perseguirnos. Es todo, Ciro. La verdad, te lo agradezco muchísimo poder decir estas palabras en tu programa. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos Ahumada. Gracias a todos. Manuel. Pues sí, seguimos con el tema Ahumada. Pues Seguimos con Carlos Ahumada. 17 años después, Ciro. 17 años, 16 años después. Bueno, 17 años después, y aquí estamos con el tema Ahumada. Y con López Obrador. No, y con López Obrador. Y mientras el presidente siga siendo López Obrador, yo creo que va a seguir haciendo su justicia, ¿no? Es su justicia, ¿no? Es lo que corresponde a lo que él piensa que debe de suceder. Y así ha actuado, ¿no? Ahora, no hemos recapacitado en el último que ha estado haciendo el presidente, pero fíjate que la Fiscalía de la República tiene un vocero. Lo sabemos, se llama Raúl Tobar. Pero el vocero de la Fiscalía recientemente es el presidente de la República. Y nadie cuestiona por qué el presidente conoce todos los movimientos, toda la información, todas las investigaciones, todas las denuncias relevantes, sí o no lo de la Policía Federal, sí o no la denuncia de Felipe Calderón, sí o no la investigación de los dineros, por ejemplo, de Enrique Peña Nieto o Felipe Calderón, y el vocero es el presidente. Y nadie pregunta por qué el presidente es el vocero de la Fiscalía, supuestamente autónoma,